Esta es la Franja de Gaza, uno de los territorios más violentos del mundo. En los últimos 8 años, los ataques del ejército israelí a supuestos enclaves terroristas del movimiento de resistencia islámica Hamas han provocado 4.000 muertes y 15.000 heridos. Casi un 75% civiles palestinos. Yo estaba queriendo dormir cuando el ataque aéreo ocurrió. ¿Qué tenemos que ver con todo esto? La Franja de Gaza está devastada. Son 365 kilómetros cuadrados de pura destrucción, rodeada de un muro de hormigón de 8 metros de altura y 68 kilómetros de largo, donde sobreviven 1.800.000 palestinos. Para muchos, la prisión más grande del mundo. La Franja en realidad es una prisión grande porque no tiene ningún control. Ni siquiera los palestinos pueden asomarse al mar, ¿no? Tienen prohibido hasta pescar, porque ahí sobre el mar de Gaza están las cañoneras, los barcos israelíes que prohíben precisamente cualquier tipo de actividad en una suerte de boicot. Israel acusa de terrorismo el movimiento de resistencia islámica Hamas, un grupo político-militar que antes del 2002 provocó ataques suicidas contra la población hebrea y después lanzó más de 20.000 misiles y cohetes desde zonas civiles en Gaza hacia Israel. Hoy los habitantes de Israel literalmente viven a salto de mata. Los civiles tienen solo 15 segundos para protegerse en los refugios antes del impacto de un misil. Sin embargo, cuentan con el sistema Cúpula de Hierro, 7 baterías antimisiles que interceptan en el cielo los proyectiles lanzados por Hamas. Sin embargo, Israel asegura que el peligro hoy es mayor. En 2002, Israel empezó la construcción del denominado Muro de la Vergüenza, para evitar así los ataques suicidas de las milicias de Hamas, que cruzaban la frontera y atentaban contra la población civil israelí. El cerco dejó aislados a los palestinos del mundo. Recorre 810 kilómetros en las fronteras de los territorios ocupados de Palestina y costó $2.000 millones. Esto provocó que la población de Gaza construya túneles bajo el muro para abastecerse de alimentos. Después de que Israel cerrara todos los cruces de frontera de Gaza, recurrimos a excavar túneles bajo tierra entre Gaza y la frontera egipcia para hacernos con provisiones y comida, incluyendo leche para bebés, azúcar, harina, queso, aceite para cocinar y todo tipo de comida. Pero estos túneles que se construyeron para evitar una catástrofe alimenticia en una franja de Gaza sitiada, tuvieron una segunda intención. Según la inteligencia israelí, permitieron a Hamas ingresar armas y todo tipo de insumos para la fabricación de sus misiles y cohetes. Construyendo túneles del terror para salir de casas, de escuelas, de hospitales, hacia algunos centros kibutzim, centros poblados israelíes, solamente para matar a la gente. Y, paralelamente, por el aire, lanzando cohetes y misiles. En este video difundido por Hamas se muestra cómo un grupo de sus milicias sale de un túnel, cruza la frontera y ataca un puesto militar israelí. Israel asegura que Hamas produce la mayor parte de sus cohetes y misiles en la Franja de Gaza, en instalaciones civiles como escuelas, casas y hospitales. Casi todos sus insumos provienen de países como Irán y Siria. Israel debe luchar ahora contra esta organización terrorista de Hamas. Es una organización que desde 2007 está gobernando la Franja de Gaza, convirtió a esta zona, que es una zona muy poblada, a un centro del terror. En Gaza existen 1 millón de palestinos viviendo en 8 campos de refugiados de las Naciones Unidas. Campos que también fueron atacados por el ejército de Israel, al igual que colegios, hogares, hospitales y centros de culto religioso. En la Franja de Gaza no hay infraestructura. Existían algunos edificios altos que han sido destruidos por los bombardeos israelíes. No hay grandes carreteras, no hay comercios, sobreviven vendiendo cosas usadas, comiendo lo que puedan. Entonces es terrible, ¿no? No hay luz, no hay agua. En estos últimos 8 años, el ejército israelí ha realizado 3 operaciones militares en Gaza. La primera, el 2006, llamada Lluvia de Verano, duró 5 meses y causó la muerte de 243 palestinos. La segunda, entre diciembre del 2008 y enero del 2009, denominado Plomo Fundido. Murieron 1.500 civiles y el 2014 en la llamada Operación Margen Protector. El saldo es de 1.800 civiles palestinos muertos, 400 de ellos niños y más de 2.500 heridos. El conflicto y la destrucción actual ocurren en un momento en que Gaza está recuperándose de varias escaladas de hostilidades.
con un boicot y ocupación israelí en la franja. Hoy existen evidencias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los ataques son mutuos. Israel y Hamas aseguran proteger la vida de sus ciudadanos. Pero según las Naciones Unidas, la última incursión militar israelí ha sido totalmente desproporcionada. Mientras Israel usó armas de última generación, Hamas armas casi artesanales. El pueblo palestino no está invadiendo a Israel. El pueblo palestino está recibiendo las bombas de fabricación norteamericana lo más sofisticadas contra nuestras madres, nuestras hermanas y nuestros niños. Pero, ¿cómo y cuándo empezó este conflicto? En 1947, las Naciones Unidas trató de reparar el holocausto judío, aprobando la partición del territorio palestino. Administrado durante 30 años por los ingleses, estableció 2 estados, uno judío o israelí y otro árabe, en una Palestina dividida. Un territorio de casi 500 kilómetros de largo por 60 de ancho. Se otorgó 54% a los judíos y 46% a los palestinos. En 1948 se fundó el Estado de Israel. Casi de inmediato, 5 millones de sobrevivientes del Holocausto llegaron desde distintas partes del mundo. Como era de esperarse, los palestinos juraron resistirse a la invasión judía, hasta con sus propias vidas. Los árabes esperaron allí, en esa colina de abetos. Habían informado a los pueblos de la zona de nuestra llegada. Entonces bajaron hasta la carretera, disparando a los neumáticos. Se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, porque caían sobre nuestros convoyes. Sin embargo, los palestinos dicen lo contrario. Afirman que Israel desde 1948 inició una limpieza étnica a través de la destrucción y expulsión sistemática de sus ciudadanos de su propia tierra, Palestina. A raíz de esto, 5 países árabes vecinos, Líbano, Egipto, Jordania, Irak y Siria, inconformes con la creación del nuevo Estado israelí, le declararon la guerra. Bueno, porque hubo una guerra en la cual Israel ocupó la mitad del territorio que, según la resolución de partición de la Asamblea General de la ONU, debía formar parte de un Estado palestino, y algunos estados árabes capturaron la otra mitad. Israel ganó la guerra. Se anexó el 78% de todo el territorio palestino. Jordania y Egipto tomaron posesión del resto. En 1967, Israel consolidó la totalidad de Palestina, ocupando los territorios que Jordania y Egipto mantenían en su poder. En medio de esa guerra, la nación palestina se quedaba sin territorio. En 1994, gracias a las Naciones Unidas, se creó la Autoridad Nacional Palestina, designada para controlar la seguridad y la administración civil de los territorios ocupados por Israel. Su presidente, Yasser Arafat, un exguerrillero líder del movimiento Al-Fatah. La causa palestina no tiene una solución individual. No habrá solución, no habrá estabilidad. No habrá paz hasta el establecimiento de un Estado palestino independiente. A finales del 2005, Israel retira todas sus tropas de la Franja de Gaza. Y en 2006 se convocan elecciones legislativas en toda Palestina. Para sorpresa de muchos, Hamas es el ganador. Al año siguiente, Hamas expulsó de la Franja de Gaza a sus ex aliados de Al-Fatah y se quedó con el control total de Gaza, mientras que Cisjordania y Jerusalén Oriental en manos de Al-Fatah. Hoy Palestina es una nación dividida. Inclusive va a haber una guerra interna y Hamas logra expulsar a todos los representantes de Al-Fatah de la Franja de Gaza. Hamas es un grupo en ese momento que niega la existencia de Israel, ¿no? Y ahí es que comienza este ataque con misiles. Desde ese momento, el grupo radical islámico Hamas empezó una escalada de violencia contra Israel sin precedentes. Lanzó casi 10.000 misiles a territorio hebreo. Los cohetes de Hamas califican como un crimen bajo el derecho internacional, eso es innegable. Hamas ha hecho acciones, yo prefiero usar el término jurídico, ¿no? Crímenes de lesa humanidad o de guerra que terrorismo, porque si no surge el debate y bueno, lo de Israel es terrorismo de Estado o no. Después de la escalada de violencia del 2009, las fronteras de Gaza se cerraron totalmente. Egipto, atemorizado por los ataques terroristas, empezó la construcción de un muro de acero y hormigón de 30 metros de profundidad y 8 de altura.
El muro tenía 30 metros de profundidad y si tú construías un túnel más hondo, te encontrabas ya con el agua. Por eso el muro cortó completamente la línea de supervivencia entre Gaza y Egipto. Así se cerró la frontera egipcia. Hasta ese momento, la única vía de ingreso de provisiones a Gaza. Gaza está cercado físicamente por Israel y Egipto tampoco abre el paso fronterizo. Luego entonces es Israel quien controla las fronteras terrestres, aéreas, el espacio aéreo y las fronteras marítimas de Gaza. Es quien controla si pueden o no entrar alimentos importados a ese territorio. Bajo el derecho internacional eso implica que Gaza continúa siendo territorio ocupado. Este aislamiento debilitó a Hamas y en junio de este año se vio la necesidad de pactar con Al-Fatah y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Lo triste es que en la primera coyuntura en la que Hamas había bajado los brazos, inmediatamente la zona que controla es atacada y por consiguiente retoma sus prácticas terroristas. Quizá vuelva a recibir respaldos de otros países árabes, del gobierno de Irán, por ejemplo, ¿no? Y reposicionarse, pero como grupo intransigente. Israel lo que ha hecho ahora no es derrotar a Hamas, simplemente ha logrado encontrar una suerte de protección a sus ciudadanos, pero el problema de fondo sigue vigente. Eso es algo que a mí me preocupa, porque por un lado tienes a Hamas fortalecido desde el punto de vista político y militar en la Franja de Gaza, tienes al gobierno de Mahmoud Abbas en Cisjordania debilitado, en una posición de ahora cómo va a conversar con Hamas, quién va a mandar. Hoy nadie sabe qué va a pasar en la Franja de Gaza, un territorio palestino que según las primeras estimaciones necesita $5.000 millones para ser reconstruido, donde casi medio millón de desplazados no tienen dónde vivir, 10.000 heridos necesitan asistencia médica y 370.000 niños ayuda psicológica. ¿Dónde está la solución a este conflicto que ya suma 66 años? Nosotros pensamos que la única solución es tener dos estados, uno al lado del otro. El Estado palestino al lado del Estado de Israel, pero con paz y seguridad. El Estado palestino independiente y soberano y su capital Jerusalén se crea, por eso el mundo habla en apoyo a la opción de dos estados. Estado palestino independiente al lado de Israel. Esa es la fórmula donde podemos vivir todos en paz. Hoy Gaza continúa en los ojos del mundo. Los líderes israelíes y árabes tratan de ponerse de acuerdo y conseguir la ansiada paz que reclaman sus pueblos. El drama lo viven los miles de refugiados en Gaza, que tratan de recuperarse de sus heridas físicas y del alma. Una región convulsionada, donde todos esperan tiempos de paz.